Ok. Bueno, primeramente vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Nos ponemos en las manos del Padre para hacer una muy breve oración. Infinito Padre, ponemos en sus manos todas las situaciones de nuestras vidas, de manera muy especial las dificultades que se nos presentan, para que tengamos claro que todo lo que tiene que ver con lo positivo, con la voluntad suya en un planeta con retraso como Urantia, no resulta tan sencillo, no resulta tan fácil, pero resulta siempre posible. De manera pues que hay una afirmación en la Biblia que se confirma con Urantia, y es que todo lo positivo nos es posible en aquel que nos conforta. Así que confiamos en su mano divina para salir adelante en todas estas dificultades y obstáculos. Ponemos en sus manos este compartir de hoy para que podamos absorber al máximo todo lo que usted nos quiere dar y podamos irradiarlo a nuestros semejantes para el beneficio no solo nuestro, sino el de nuestros semejantes. Gracias por estos hermanos y hermanas que hoy estamos aquí reunidos y con el mayor deseo de que estos anhelos de bendición no solamente sean para ellos, para ellas y para quien entren más adelante, sino para todos los miembros de nuestra familia y para todos los miembros del planeta y del universo. Ponemos esto en sus manos en el nombre de nuestro gran Micael de Nevadón, autotorgado en nuestro carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret, así y así será. Amén. Amén. Gracias, don Marcelino. Bueno, si me permiten, entonces yo le doy la bienvenida a todos los hermanitos que ya entraron. Está el señor Jorge Linares, ya llegó Chuyita, Zenaida también, está Antonio, toda la familia Mora Lozada, está Ramoncito, le damos también la bienvenida al señor Javier Centeno, a Gigi, a Esner, a Alfonsito, al señor Aníbal, a Hilario, por supuesto. Y bueno, usted dirá. Acaba de entrar Douglas, bienvenido Douglas también. Adelante. Yo quisiera pedir para que los efectos desastrosos de las guerras eh, paren y que la gente que sufre estas cosas tengan paz. Ay, sí, de veras yo también pido mucho por Amén. eso y demos una oración por esa gente que ha estado sufriendo más que nosotros. Gracias por pensar en Amén. ellos, señor Así Ramiro. es, hermano. Así es que es importante que mantengamos esa oración. Le damos la bienvenida a todos, tal como comentó Elenita y nuestro gran Douglas. Gracias por acompañarnos esta vez. Le extrañamos la vez pasada. Bienvenido. Bien, Elenita, ¿habían algunas preguntas pendientes? Sí, bueno, vamos a ver si alguien gusta tomar la palabra y hacer ahorita. Bueno, ya empecemos con Hilario para. Adelante, caballero. Espera, me ocupamos que prendas tu micrófono porque si no, no te escuchamos. Ya estás, disculpen. Bueno, pues antes que nada, aprovechando la oración del buen Marcelino, buenos días, tardes y mañanas allá en Australia a todos. Estaba yo repasando, si no mal recuerdo, el capítulo 140 y ahí habla específicamente y lo escribí para que no se me olvidara. Dice técnicas mejoradas de satisfacción emocional. Y la pregunta que me surge, porque dice también, si no mal recuerdo, que la felicidad depende poco del entorno. Y la pregunta es entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos haciendo una especie como de autoengaño y de sentirnos falsamente felices? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles podrían ser o cuáles son esas técnicas mejoradas de las que habla el texto? Porque yo no las logré analizar en varias leídas que le he dado, obviamente. Gracias. Elenita, estás con el micrófono Estoy apagado. con el micrófono apagado. Gracias. Bueno, adelante, señor Marcelino, si gusta responder. Elenita, por favor, para volver a repetir el texto que dijo nuestro hermano Hilario, disculpe usted. Mm, No, no se preocupe, mi buen Marcelino, te lo leo otra vez. Es el capítulo 140. El texto dice, técnicas mejoradas de satisfacción emocional. Y también dice
que la felicidad depende poco del entorno. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos haciendo una especie de autoengaño, que somos falsamente felices? ¿Y cuáles son esas técnicas de satisfacción emocional a las que se refiere? Bueno, estimado Hilario, gracias, hermano. En cuanto a lo que tiene que ver con la felicidad, es muy importante que tengamos claro que todo lo que tenga que ver con la parte del ego, todo lo que el ego de alguna forma nos haga experimentar, puede que nos produzca algún tipo de agrado momentáneo, pero no va a ser posible esa felicidad real. Puede ser un agrado momentáneo, una especie de felicidad temporal, puede ser algo así como una especie de tranquilidad, satisfacción, eh, algo así como una especie de placer, pero siempre va a ser momentáneo, siempre va a ser temporal. La felicidad que realmente persevera y que repite y que se enriquece y que de alguna manera cada vez que entramos en ella comprobamos que sigue y además de seguir hace posible que otros se contagien de esa felicidad propia, es la que produce el espíritu. Precisamente para nosotros tener eso claro, estimado Hilario, quienes están presentes, yo por acá tengo una pequeña linternita, porque para que los que no saben, estoy sin electricidad y a nuestra Zenaida le acabamos de quitar la electricidad también en otro sector un tanto lejano al que yo vivo, pero también le quitaron la electricidad y por eso se salió. Ay, qué pena. En la primera parte del libro, a lápiz, yo coloqué una cita o parte del párrafo de una cita del documento 2 de la sección 7 párrafo 6 que aparece en la página 42. Y la cita dice, entre otras cosas, la parte final dice, la felicidad resulta del reconocimiento de la verdad, porque puede ser actuada, Ujú. puede ser vivida. El desencanto y la pena se producen por el error, porque no siendo el error, una realidad no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Es decir, cuando uno se identifica con la verdad divina en cualquier pensamiento, en cualquier palabra y en cualquier acción, siempre esa identificación va a producir una especie de satisfacción, de alegría, de consuelo, de esperanza, de confirmación de fuerza. Y esa es una de las formas de sentir una felicidad definitiva en el yo, en la persona, porque se puede experimentar. En cambio, todo tipo de pensamiento, palabra, acción, todo tipo de decisión que tenga que ver con el error, que tiene que ver con la herencia animal egoísta, que es el error o el mal, que incluso es que conduce al pecado, que es el que conduce a la iniquidad, no se puede vivir en la experiencia porque es algo temporal, no es real. Por eso dice el error, no siendo una realidad, quiere decir que es temporal, no permanece en el tiempo, no permanece en la eternidad. Entonces, ese pensamiento, esa palabra y esa acción que se hacen en conexión con el ego o con la parte egoísta, se trunca, se atrofia y no puede experimentarse y por esta razón produce pena, produce desencanto, produce infelicidad. ¿Y cuáles son las técnicas? Pues las técnicas simplemente tienen que ver con esa meditación, esa identificación, esa posibilidad de que lo que vamos a pensar, lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer me produzcan una paz interna o me produzcan, digamos, una tranquilidad de conciencia. De manera de que si yo creo que realmente eso es lo que Dios hiciera o lo que Jesús hiciera o lo que es la voluntad de Dios, pues entonces
yo lo hago. Entonces, la técnica simplemente es una especie de meditación, es una especie de lo que le dijo Jesús a Pedro, que por cierto podemos compartir un poco eso ahora, si no hay más preguntas, lo que le dijo Jesús a Pedro, o sea, el pensar antes de hablar, el meditar antes de hacer algo, el reflexionar ante cualquier decisión, por más pequeña que uno tenga. Esa es la técnica más adecuada para poder no dejarnos llevar del error, sino más bien de la verdad. Eso es, estimado Hilario, y quienes están presentes, no sé si hay algo más con toda confianza. Muchas gracias. Bueno, sí, él estaba también preguntando sobre las técnicas mejoradas de satisfacción. Estaba preguntando cuáles son, ¿cierto, Hilario? O, Sí, por eso le dije que las técnicas simplemente es la capacidad que tiene el ser humano de percibir por intuición, por presentimiento y por corazonada qué debo pensar, qué debo hablar y qué debo hacer. Y siempre en los momentos de reacción rápida, donde uno a veces comete muchos errores por la rabia, por la injusticia, la molestia que le causa tal o cual situación, entonces ahí la falta de meditar, la falta de reflexionar, la falta de pensar un poquito antes de la acción, eso es lo que conlleva al error. De manera de que las técnicas pueden haber muchas, pueden haber técnicas de respiración, pueden haber técnicas de yoga, pueden haber técnicas de tai chi, pueden haber técnicas de una cantidad de técnicas que se pudieran aplicar, pero esas técnicas son favorables y pueden ser favorables indiscutiblemente, pero tienen que estar ligadas con ese deseo de hacer la voluntad del Padre. Es decir, el deseo de agradar a Dios con el pensamiento, con la palabra y con la acción, y no de agradar al yo, al ego. De manera de que los reveladores no dan una técnica específica o un método específico, porque ellos dicen que cada ajustador se adapta a la mente humana, es decir, hay por ejemplo, en nuestro planeta hay 8.000 millones de seres humanos, supongamos que todos tuvieran ajustador, 8.000 millones de técnicas o de formas distintas. Y entonces él dice que los reveladores dicen que el ajustador se adapta a la condición particular de cada mente humana. Entonces la técnica es totalmente libre de elegirla de acuerdo a el gusto, la satisfacción y sobre todo el resultado que pueda ver la persona que ha experimentado o que está experimentando determinada técnica. sí, muchísimas gracias. Por lo menos a mí sí ya me quedó claro. Bueno, si gusta, le damos la palabra a Aníbal y después a Alfonsito que están Cómo esperando. no, gracias, Elenita. Elena Esner quizás tenía primero la mano levantada, creo. Perdón, sí, yo no la vi. Esner, ¿quiere hablar antes de Aníbal? ¿Me escucha? Pues un poquito lejos, pero sí. Dame un momento. Bueno, mientras le damos la palabra a Aníbal entonces y después a Esner y después a Alfonsito, si me permite, Alfonsito. Sí, muy, muy corto. Bueno, gracias, doña Elenita. Mm. Y, Con gusto. Con y gusto. para don Hilario, eh, el documento 160, el primer documento sobre Rodán de Alejandría. En el 162.2 está el arte de vivir. Sí, Mm, es interesante porque creo que está relacionado con tu pregunta, Hilario. Va, Y el gracias, lo arte, checo. y los dos documentos, el 160 y el 161 sobre Rodán de Alejandría, son muy, muy interesantes. el Y arte eso de... era lo que quería decir y está relacionado, me parece a mí, con lo que quiere Hilario. Muy buena recomendación. Así que, Gracias. Hilario, ya tienes ahí un punto, 160.2 del documento. Entonces, bueno, gracias, Aníbal. Esner, ¿está lista? Sí, señora. Adelante. Bueno, la primera pregunta que tengo es esta. ¿Cómo nacen los hijos abonales si encarnan? 'Encarnan' 'físicamente'. 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 'Encarnan' 'fís
Ok, Gracias, Marcelino. sí, gracias. Interesante el aporte, estimado Aníbal. Bueno, los abonales, recordemos que los Micaeles o Migueles son hijos del Padre Universal y del Hijo Eterno unidos, son de origen dual. Ellos son los Micaeles. Hay tres tipos de hijos paradisiacos o del paraíso que van a ayudar a los planetas evolutivos. Y uno es los hijos creadores que pertenecen a la orden de los Migueles o Micaeles. Luego están los hijos eh, magisteriales que pertenecen a la orden abonal, de manera que ellos son hijos del Espíritu Infinito unido al Hijo Eterno, no participa el Padre. Y el otro tipo de ser que va a ayudar a los planetas es los hijos instructores trinitarios o dainales, pertenecen a la orden de los dainales, que como su nombre lo dice, son hijos de la Trinidad, el Padre Universal unido al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. En el caso de los magisteriales o abonales, ellos tienen varias misiones, pero entre esas misiones están las de ser magistrados. ¿Qué significa magistrados? Que vienen cuando hay una resurrección de milenaria, por ejemplo, una resurrección especial milenaria, vienen para cooperar con ese juicio que se está haciendo en ese milenio. Todos aquellos seres humanos dormidos durante ese milenio son despertados, pero en grupos ellos se seleccionan en grupos, unos de África, otros de Europa, otros de América, es decir, todos aquellos despiertan en grupos, ¿no? Entonces, ellos vienen a hacer ese trabajo de magistrados, de jueces, para que el juicio sea lo más certero posible, además de la ayuda de muchísimos otros seres que cooperan para este tipo de juicio. Luego, también están los juicios que se hacen al final de una época, que se llaman resurrecciones de juicio final, dispensaciones de misericordia probatoria, cuando se cambia de era, cuando se cambia de edad planetaria, se termina una y se inicia otra. Son grandes masas porque abarcan muchos años, muchísimos años. Entonces, por eso es que se les llama magisteriales, porque hacen papel de magistrados, pero también tienen otras misiones. Y otras misiones son como el universo local llega a tener máximo 10 millones de mundos habitados, el Hijo Creador de ese universo local solamente va a ir a un mundo, no va a ser una encarnación en niño, en muchos, sino en un solo mundo. De manera que quedarían 9 millones de mundos, 900, es decir, todos los 10 millones menos un mundo. Entonces, a esos mundos que restan van los magisteriales y se autotorgan como niños, de manera de que ellos nacen en formas muy similares a como nació Jesús de papá y de mamá, y se autotorgan allí en forma muy parecida a como lo hizo Micael en Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos incluso se aparecen al tercer día resucitados y bueno, por supuesto, lo más seguro es que se despidan de forma muy meritoria la mayoría de las veces, no en el caso tan impresionante, los reveladores dicen en forma tan desastrosamente injusta como despidieron a Jesús en la cruz, pero definitivamente ellos hacen un gran trabajo y cuando se derrama el espíritu en ese planeta, van a tener un espíritu doble, es decir, no solamente van a tener el espíritu de Micael, el creador, el espíritu de la verdad, sino también el espíritu del abonal, el espíritu del magisterial auto-otorgado. Y una tercera función de los hijos magisteriales son la función de donaciones, es decir, dispensaciones que se hacen en un planeta, que incluso por lo general ocurren después de Adán y Eva, incluso antes del hijo autotorgador, lo cual no ocurrió acá, porque hubo un hijo autotorgador posterior a Adán. Esas dispensaciones se hacen
como humano adulto, algo parecido a Maquiventa Melquisedec. No nacen de niño, no nacen de niño, o, perdón, no nacen como niño, de mujer, de hombre, no nacen, pero sí se les construye un cuerpo especial como adulto y hacen una gran labor. Incluso en algunos casos dirigen al planeta por bastante tiempo, ¿no? Y restauran muchas cosas del planeta. Ellos son visibles, físicamente visibles, y ellos tienen 12 Melquisedec que le acompañan en cada entrega, en cada misión, como adultos físicos visibles, y esos Melquisedec también son visibles. Entonces van a ser 13 personas visibles, que es el magisterial y los 12 Melquisedec que le acompañan. Eso es lo que nos dicen los reveladores, y en el caso de Urantia, se espera un magisterial de este tipo, adulto, o se espera el regreso de Micael en Jesús. Los reveladores dicen que no están al tanto de quién puede ser el que venga antes, o el Hijo Creador en Jesús, de regreso, o el magisterial para que tenga esa misión de ayuda a avanzar el planeta. De manera que eso es. Disculpe, estimado Alfonso, que le hice esperar, hermano, pero era necesario tener esto claro, y bueno, le damos la palabra a Elenita, a nuestro gran Alfonso. Claro. Adelante, Alfonsito. Alfonsito, ¿estás por ahí? Ahí estás, te Sí, escuchamos. no, es que el, el- la primera pregunta era sobre la felicidad y yo quería opinar sobre eso y ya le metieron otro tema y pues ya, como que ya no Adelante, sé. Alfonso, por favor, adelante. Alfonso, acuérdese que aquí tenemos la total libertad, y usted puede hablar del tema todas las veces que quiera, aun cuando se corte. Así es que, por favor, Alfonso, acuérdese que aquí tenemos un campo totalmente libre y abierto. Así es que adelante, hermano. Sus opiniones siempre son sumamente favorables. Adelante, Alfonso. Pero que no se cambie el tema. Adelante. Pues yo estaba inspirado a decir mi, mi, ah, mi experiencia personal sobre la felicidad y ya como que se me acaba No, la idea, Alfonso, ¿no? adelante, porque acuérdese que usted siempre tiene opiniones sumamente estimulantes. Es que lo que yo quería agregar era que como que siempre yo en, en, en los últimos años, meses, he estado experimentando algo muy bonito, o sea, mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha alegría, y así es como salgo a la calle, y con el que quiera que me escuche, me pregunte o algo, y le hago saber de todo lo que queremos que el mundo afuera de nosotros sepa, ¿verdad? Entonces, para mí es una alegría cuando alguien me escucha, cuando alguien se interesa, ¿verdad? Yo digo que lo he leído que lo contrario a la tristeza es la acción, el estar todo el tiempo adelante, este, haciendo cosas, ¿verdad? Interesándote en algo, manteniendo tu mente enfocado en hacer algo bonito, bueno, ¿verdad? Entonces, para mí ese es lo que constituye mi felicidad, mi regocijo interior, el estar, este, no solo diciendo, sino llevando en mi persona esa felicidad que nos da el estar siendo amados por un Dios amoroso y misericordioso, el estar amado por decenas de seres divinos, el Espíritu de verdad que nos une a todos aquí juntos, ¿verdad? Y eso es una alegría interior, ¿verdad? No necesariamente, uh, no sé, o sea, a lo mejor tenemos una idea equivocada de lo que es la felicidad, pero para mí es el servicio, es el constante tomar en consideración la presencia del Padre
que gracias a él es lo que estamos haciendo. Dicen, yo le acabo de hacer saber a una, ahora que fui a la tienda y por la nada salió la conversación de que me dijo, ya encontró lo que buscaba. Le dije, no, pues andaba buscando a Jesús. Y me contesta, no, aquí está en el corazón. Le dije, mira, eres la primera persona que contesta bien. Y nos enfrascamos y yo le dije hijo, no podemos no podemos amar a nadie más si no tenemos en nuestra mente, en nuestro alma, un amante divino como es el Padre. Y se quedó así, dijo, no, sí, está bien, dijo. Y le gustó lo que platiqué y nos quedamos de vernos. Pero es muy bonito cuando alguien se interesa todo eso es, salimos para afuera y eso es lo que, si vamos a transmitir felicidad y amor hacia el prójimo, tenemos que enseñarla a nosotros mismos primero y hacerles saber qué es lo que yo te digo lo que siempre digo yo te digo mis experiencias personales, ¿verdad? Yo no cito nada, no cito ni Biblia ni Urantia, sino lo que yo vivo, lo que he vivido, lo que yo siento. Eso para mí esa es la felicidad y todos los días, todas las mañanas me levanto de esa manera. Gracias. Gracias a ti, estimado Alfonso, nos damos cuenta que ese testimonio tuyo siempre nos ha estimulado. Y aunque usted hable poco, aunque usted no tenga tanto detalle como otros, realmente nos estimula mucho no solo con su palabra, sino con ese testimonio de su vida personal, Alfonso. Y por favor que quede claro, no hay problema en cualquier tema interrumpir, no hay problema. Aquí tenemos esa plena libertad de cualquier tema. Así que no se me vuelva a incomodar, estimado Alfonso, y tome todo lo que quiera usted tomar para compartirlo, que aquí siempre será bienvenido. Y lo único que tiene de mi parte es una gran felicitación. Bueno, pues, Elenita. pues gracias, sí, pues tenemos la voz de Douglas que está esperando y luego también Aníbal. Adelante, por favor. No lo escuchamos, Douglas. Tal vez está mal conectado su audio. Mm, No le escuchamos, hermano Douglas. ¿Y no, ahora? ahora sí, Exacto. ¿Escuchan? Sí. mucho mejor. Como estoy utilizando esto, no sé cómo utilizando esto. Entonces, bueno, sigamos adelante. Es que con estas cosas, con esta tecnología hoy en día, fíjense que no he podido ingresar con la lacto. Mm, Lo descargué y no he podido. Tengo esa frustración, pero bueno, en algún momento lo lograremos. Bueno, hermanos, buenas noches nuevamente. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes, ver esta familia que va creciendo con el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y esperemos que esta noche sea de grandes bendiciones para todos. Con respecto a lo que tú mencionaste, Marcelino, anteriormente, yo en lo particular, con el tema de la segunda venida de Micael en Jesús, que tú dices que pudiera ser él o pudiera ser un abonal, etcétera. Yo en lo particular, tengo como convicción de que va a ser Micael porque tengo entendido que él lo prometió. Por lo menos, yo sé que en el Evangelio lo cita, ¿verdad? O sea, está esa cita donde él lo prometió. Ahora, en Urantia, no me recuerdo ahorita, francamente, si eso está confirmado, la segunda venida de Micael. Este, mm, sí conozco, sí sé y sí entiendo de que esa segunda venida de Micael no sabemos exactamente cuándo va a ser, ¿verdad? Y según lo que se ha
planteado, discernido en otras muchas reuniones de otros muchos grupos de estudio, y yo en lo particular estoy de acuerdo que falta mucho, mucho, mucho crecimiento, mucha evolución en lo espiritual a nuestra humanidad para que se materialice esa segunda venida. Hay otras tendencias que anuncian de que la segunda venida de Jesús está muy cercana, que ya está llegando a la esquina, que tal, y con eso incluso hasta, creo que hasta manipulan muchas veces. Pero yo en lo particular creo que falta mucho, mucho, muchos miles de años todavía. Incluso creo que se han hecho algunos cálculos que faltarán como unos 100.000 años, algo así. Entonces imagínense, o sea, falta mucho, mucho. Y como acabo de señalar con anterioridad, la humanidad o sea, requiere pues de que evolucione mucho en el espiritual y todavía nos falta mucho. O sea, se pudiera decir que estamos en pañales, pues, en ese respecto. Pero finalmente, pues eso, y como también lo cita Urantia, nuestro mundo está destinado a llegar a una era de luz y vida. Entonces, bueno, quería contribuir con eso. Gracias, hermano. Gracias a ti, estimado Douglas. Muy interesante. Hermano Aníbal, disculpa, pero es importante dejar claro lo que acaba de comentar nuestro hermano Douglas en cuanto al regreso de Jesús. Los reveladores dicen, o sí, de Micael en Jesús. Los reveladores dicen, en primer lugar, que viene en forma gloriosa. Confirman que viene en forma gloriosa, no en forma humana, en cuanto a carne humana, viene en forma de gloria. Por un lado, los seres intermedios dicen, le escuchamos decir, todo ojo lo verá, pero también le escuchamos decir, solo lo verá el ojo del Espíritu. Entonces, si solo lo verá el ojo del Espíritu, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Por qué? Porque no olvidemos que hay naciones enteras todavía que prácticamente no conocen ni la Biblia, ni mucho menos, perdón, tampoco han oído hablar de Jesús. Entonces, ni muchísimo menos el caso de Urantia. Entonces, en África, por ejemplo, siguen persiguiendo a los cristianos y en otros lugares incluso se habla de matanza de cristianos. Entonces, todo eso tiene que ver con el hecho de que si yo saco una conclusión, cuando Él se aparece las 19 veces en la resurrección, después de la resurrección, allá en ese sector de Israel, dicen que lo ven casi 1.000 personas y los reveladores dicen que solo lo vieron los que iban a hacer buen uso de esa revelación, los que tenían fe en Él o cierto grado de credibilidad, ¿no? En todo lo que hizo. Entonces, por eso hay que predicar a la manera de cada uno el mensaje de Micael en Jesús y ahora más que nunca con esta quinta luz para que toda la humanidad pueda llegar a tener fe. Entonces es probable en esa conclusión que yo saco de que casi 1.000 personas lo vieron, no lo vieron más, y para que lo vea toda la humanidad tendrá que tener la humanidad fe, cierto nivel de fe en él, credibilidad. Entonces va a tardar un tiempo. Pero ya para concluir, hay una cita muy interesante en el libro, creo que la página, no estoy muy seguro, pero creo que la página 596, no estoy muy seguro si es esa página, por ahí está 596 creo. Dicen que generalmente cuando un planeta ha recibido un hijo auto-otorgador, generalmente la edad se cierra entre 10.000 y 100.000 años. Entre 10.000 y 100.000 años. Ya Urantia recibió al hijo auto-otorgador. Entonces, para cerrar esa edad, que sería una nueva dispensación, porque en el caso de Urantia no se cerró ni con Melquisedec, ni se cerró con el libro de Urantia, ni con la tercera revelación epocal, ni con la quinta revelación epocal que es Urantia. Entonces se va a cerrar la edad que se inició en la época de Micael en Jesús,
la cuarta revelación epocal, entonces se va a cerrar cuando regrese o Micael o venga un hijo magisterial. Entonces, en caso de que el regreso esté muy rápido, póngale 8.000 años porque han transcurrido dos, el mínimo 10.000. Entonces faltan como mínimo, de acuerdo a ese párrafo, 8.000 años para recibir al autotorgador, o perdón, al hijo Micael autotorgado en gloria. Entonces, en caso de que viniera, no menos de 8.000 años, de acuerdo a ese párrafo, ¿no? Entonces, eso quería aclarar, pero de que viene, viene, dicen los reveladores que no solo viene una vez, sino viene varias veces, no solamente una, porque dicen que esta es la cuna sentimental de Micael de Nevadón. Es decir, aquí fue donde estuvo como niño y estuvo en esa cuna realmente extraordinaria, asistida por María y José. Disculpe, estimado Aníbal, que le hice esperar un poco. Adelante, Aníbal, Eh, entonces. gracias, estimado Marcelino. Con respecto a lo que dijo el gran Douglas, como lo llamaba Marcelino también. Eh, Douglas, el documento 176, sección 4, parágrafo 7 dice, empieza así, el segundo advenimiento de Página, Micael, página, Aníbal, página, disculpa que te interrumpa, página que 19-19, dijiste, ¿qué? 19-19, Ah, ok. 19-19, pero es el documento 176, 4-7. Entonces empieza así ese parágrafo, así, el segundo advenimiento de Micael a la tierra es un evento de enorme valor sentimental, tanto para los seres intermedios como para los humanos. Entonces, el libro Urantia nos habla de un segundo advenimiento. Marcelino habló de varios otros. Entonces, no sé dónde estarán no sé dónde estará la referencia de Marcelino sobre eso. Sí, ahí mismo, hermano Aníbal, ahí mismo, en alguna parte de ese lugar muy interesante, dice, no vendrá una vez, sino varias veces, comentan ellos. Ahí mismo, ahí lo vas a conseguir, en ese mismo lugar, que es muy interesante. Claro, no tengo acá a la mano exacto, pero ahí lo vas a conseguir al seguir leyendo esa parte. Ujú. Sí, y Bueno, con respecto a la felicidad, que fue el tema pues, de Hilario, y que, y que Alfonso eh, ¿cómo? y que Alfonso habló también sobre eso. Es un hecho que saber que el Padre, que el Dios, creador de todo esto, está con nosotros en la mente, eso da mucha felicidad. A mí me da felicidad. Sí, ya. Saber eso nomás es estar seguro de que uno nunca va a estar solo. Nunca, nunca va a estar uno solo. Y, y no solamente da felicidad saber eso, sino que me da felicidad también saber que Chuyita tiene a Dios en ella, Douglas también, Elenita, Hilario, Javier, Samsung SMA1 Ah. 46U, Alfonso, Ana Lucía, Antonio, Arturo, Esner, la familia Mora, Guille, José Niño, Marcelino, Omeilín y Ramón. Todos tenemos al Padre de entre nosotros y da una felicidad muy grande. Y por eso es que somos tabernáculos. Por eso es tan triste ver cómo en una fracción de segundo desaparecen de aquí, pues de la tierra, un montón de niñas en una escuela porque les cayó una bomba. Eso es terrible. Ay, Es terrible que alguien pueda agredir a otra persona porque esa otra persona es un tabernáculo divino. sí, cierto. Entonces es triste eso, pero también da mucha felicidad saber que Dios está en nosotros. Claro, definitivamente. Don Marcelino, permítame darle la bienvenida
Yo creo que usted no alcanza a notar por la falta de luz, pero está José Niño, que entró desde hace un ratito, igualmente Arturo. Pues bueno, bienvenidos. Y Samsung, si nos quisieras decir Yo, tu nombre, por favor, para reconocer. yo creo que, estimada, que Samsung es Yarima. No sé, Yarima, si me puedes confirmar si eres Samsung o estoy equivocado. Sí, 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 soy yo. Lo que pasa es que cambié de teléfono Qué y bueno, o sea, qué bueno. cuando lo configuré ahorita no le puse el nombre. Soy Soy yo, Nuestra gran Yarima. Yarima, ella es del estado Falcón, de acá de Mérida, perdón, de acá de Venezuela, qué bueno. Nos Ah, ok. alegra, tenía 30 millones de años sin visitarnos, Yarima. ¿Cuánto nos alegra su presencia? Ay, no, pues sí, eso sí es interesante. Bueno, don Marcelino, ¿me deja leer lo que escribió Sí, Arturo también? sí, Bueno, por favor. primero, Ersner dice, en base a la pregunta que hice hace un momento, entonces, Maquiventa Melquisedec, ¿fue o es un hijo abonal? Eh, No, Maquiventa Melquisedec no es un hijo abonal o magisterial. Es un hijo de nivel inferior en el sentido de que él es creado en el universo local. No olvidemos que ya les dije que los magisteriales o abonales son creados directamente por el Hijo Eterno unido al Espíritu Infinito. Entonces, pero son paradisiacos en el paraíso. Y los Melquisedec es una orden local, es una orden creada por el hijo creador y la hija creativa inicialmente después de la creación de la brillante estrella matutina o Gabriel. Hay algunas personalidades elevadas que no las revelan allí, que también las crean, y viene la creación del padre Melquisedec, el hijo creador unido a la hija creativa, eh, crea el padre Melquisedec en una forma como lo hizo con Gabriel, pero en un nivel un poco menor que Gabriel. Y ese padre Melquisedec, a su vez, él se une al hijo creador y a la hija creativa, y entre los tres crean la entera orden de los Melquisedec. Y nuestro Maquiventa Melquisedec es uno de esa inmensa familia de los Melquisedec que estuvo en Urantia. Él se envió después de la rebelión de Lucifer que hizo posible la traición caligastiana, se envió al planeta 12 síndicos, Melquisedec, que iban a dirigir el planeta, sobrellevar todo este enorme caos planetario, y uno de ellos, en vista de la extrema necesidad, se estaba perdiendo la idea de un Dios único, se estaba perdiendo una cantidad de aspectos que podían poner en riesgo, en gran posibilidad de retraso a la humanidad, y se ofreció como hijo de urgencia. Entonces es un ser local, para que eso quede claro, estimada Isner, y quienes están presentes. Nos alegra mucho la presencia de todos, y Arturo, gracias hermano por quitar parte de su valioso tiempo para estar con nosotros. Y por favor, Arturo, no sea, no, así como decimos en Venezuela, no sea travieso. Denos siempre sus muy valiosos aportes que siempre son enriquecedores. Ujú. Bueno, ya lo dio, de hecho, dejó aquí el escrito acerca de la venida de Jesús y él puso en el chat el párrafo 176.4 que dice, sí, 4.4 que dice, muchos de nosotros tienden a creer que Jesús regresará muchas veces a Urantia durante las eras por venir. No tenemos su promesa expresa de que hará estas múltiples visitas, pero parece muy probable que aquel que lleva entre sus títulos universales de príncipe planetario de Urantia visitará muchas veces el mundo cuya conquista le ha conferido ese título tan excepcional. Así que también pone abajo, creemos firmemente, es otro párrafo del libro que es en el documento 176.4.5 y dice, creemos firmemente que Micael volverá en persona a Urantia
pero no tenemos la menor idea de cuándo. Déjenme, lo voy a abreviar. Dice, vendrá sin anunciarse y como un acontecimiento aislado, no lo sabemos. Solo estamos seguros de una cosa y es que cuando regrese, probablemente todo el mundo lo sabrá, porque deberá venir como jefe supremo de un universo y no como el oscuro recién nacido de Belén. Pero si todos los ojos han de contemplarlo y solo los ojos espirituales em, podrán discernir su presencia, entonces su venida deberá retrasarse durante mucho tiempo. Eso es lo que ya nos anotó Arturito, o sea que ya estaba. Y bueno, contesta José Niño que buenas noches para todos. Eso es lo que hay en el chat, señor Marcelino. Gracias, Y gracias. no sé si haya más preguntas, pero por ahí teníamos unas pendientes. Sí, pero en todo caso hay una lectura que me gustaría hacer. Ujú. Gracias a Arturo porque esto confirma, hermano Aníbal, lo que le había comentado. Y por eso tenemos a nuestro gran Arturo. Cualquier pelón de Marcelino le agradezco, hermano Arturo, por favor, pero agarre allí en la puerta. Alguien que iba a cantar acá en Venezuela, no estaba muy seguro que se iba a cantar bien y me dijo, entonces nos dijo en una oportunidad. Bueno, yo voy a cantarle, pero si me sale un gallo, agárrenme el puerta, por favor. Que no se escape. Sí, sí, Bueno, sí. gracias, Arturo. Bueno, mire, hay una lectura que me parece muy interesante que podamos reflexionar sobre el caso de Jesús. El caso de Jesús es algo muy interesante porque nosotros pudiéramos pensar que con tanto amor de que Jesús tiene, tuvo, tiene y tendrá, de verdad que a lo mejor pues no nos hubiera hablado tan fuertemente como me habló Pedro, Juan, Luis, Petra, Luis, Luisa, eh, Juana. Es decir, uno se siente mal o las personas se sienten mal cuando una persona supuestamente espiritual o que siempre ha tenido una conducta favorable y espiritual les hable un poco duro. Entonces, oye, ¿usted cuál es la espiritualidad? ¿Por qué me habla tan duro? Y generalmente la gente se afecta. Eso a veces me ha pasado a mí. Pero yo incluso lo tomé acá y lo he leído varias veces y lo coloqué en mi celular. Por eso lo tengo acá y lo voy a leer directo de mi celular, porque lo coloqué para repasarlo, porque Marcelino se parece un poco a Pedro, pero en la debilidad de Pedro, no tanto en la fortaleza de Pedro. Entonces, hay algo muy interesante para que nosotros lo trabajemos, que muchas veces no trabajamos esas tendencias del ego, esas tendencias que nos traicionan en forma más o menos frecuente. Dice así, esto fue al terminar la última cena, prácticamente poco antes de irse al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y Jesús habló con ellos y prácticamente la última persona con la cual habló fue con Pedro. Entonces dice Jesús, eso está en el documento, ya se lo voy a decir, documento 181, sección 2, página 1962. Dice así ese pedazo, ya al final con Pedro, ¿no? Luego el maestro se dirigió a Pedro y le dijo, Pedro, yo sé que tú me amas y que dedicarás tu vida a la proclamación pública de este Evangelio del Reino para judíos y gentiles. Pero me preocupa, escuchen esto que ya comienza a darle la oreja bien duro a Pedro, pero me preocupa que tus años de tan estrecha asociación conmigo no hayan hecho más para ayudarte a pensar antes de hablar. ¿Qué experiencias deberás vivir para que aprendas a poner un centinela, es decir, un guardián, ¿no? Un centinela a tu lengua? ¿Cuántos problemas nos has dado por tu hablar sin pensar, por tu autoconfianza presuntuosa? Óigase bien, autoconfianza presuntuosa. No, yo sí puedo. Los demás no, pero yo sí. Autoconfianza presuntuosa. Sigo leyendo en las palabras de Jesús, y estás destinado a crear aún más problemas para ti
si no aprendes a dominar esta debilidad. Sabes que tus hermanos te aman a pesar de esta debilidad y también deberías comprender de que este defecto no disminuye de ninguna manera mi afecto por ti, pero sí disminuye tu utilidad. Óigase bien, tu utilidad y no cesa de crear problemas para ti. Pero indudablemente mucho aprenderás de la experiencia que pasarás esta misma noche. Y lo que ahora te digo, Simón Pedro, del mismo modo lo digo a todos tus hermanos aquí reunidos. Esta noche todos vosotros estaréis en gran peligro de caer por mí. Sabéis que está escrito, matarán al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando yo esté ausente, hay gran peligro de que algunos de vosotros sucumban o se debiliten, ¿no? A las dudas y tropiecen por lo que me ocurre a mí. Pero yo os prometo ahora que volveré a vosotros por un corto tiempo y que entonces iré delante de vosotros a Galilea. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque acaba de decir Jesús a Pedro que no sea presuntuoso, que piense antes de hablar. Se lo acaba de decir, que cuántos problemas ha causado y que no ha podido mejorar por los años de amoroso compartir con el Rey de la luz, el Rey de la verdad, ¿no? Y no ha mejorado. Acabándole de decir esto, óigase bien que vuelve Pedro a caer en la traición del ego humano, a caer en ese mismo tipo de identificación. Sigo leyendo. Entonces dijo Pedro, apoyando la mano sobre el hombro de Jesús, aunque todos mis hermanos puedan sucumbir a la incertidumbre por ti, yo prometo que nunca tropezaré en todo lo que tú puedas hacer. Iré contigo y si hace falta moriré por ti. Claro, él logró hacer eso y finalmente lo logró, pero ahora estaba dándosela de, como se dice, como decimos en Venezuela, de guapo, ¿no? Sigo leyendo. Así estaba Pedro ante el maestro, temblando de intensa emoción y desbordando y desbordado de amor genuino por él, cuando Jesús le miró fijo a los ojos llenos de lágrimas, los ojos de Pedro llenos de lágrimas, y le dijo, Pedro, de cierto te digo que esta noche no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado 3 o 4 veces. Así pues, lo que tú no has podido aprender por la asociación pacífica conmigo, lo aprenderás por graves problemas y grandes congojas. Una vez que hayas realmente aprendido esta lección necesaria, debes fortalecer a tus hermanos y seguir viviendo una vida dedicada a la predicación de este evangelio, aunque tal vez seas encarcelado y tal vez sigas mis pasos pagando el precio supremo del servicio amante en la edificación del reino del Padre. Pero recuerda mi promesa. Cuando yo sea elevado, permaneceré con vosotros por una temporada antes de ir al Padre. Aún esta noche suplicaré al Padre para que fortalezca a cada uno de vosotros en preparación de lo que tan pronto debéis o deberéis atravesar. Yo os amo a todos con el mismo amor con el que el Padre me ama a mí. Y por lo tanto, así, de ahora en adelante debéis amaros vosotros los unos a los otros, así como yo os he amado a vosotros. Y para concluir esta extraordinaria experiencia de amonestación, alón de orejas duro, directo, no solo a Pedro, sino delante de los demás, para que los demás se dieran cuenta de esto, definitivamente aún Pedro sucumbió. No solo sucumbió en este momento diciéndole, yo no, aunque puedan fallar los demás, yo no, pero además de eso sucumbió al olvidarse de las advertencias del maestro y negarlo 5 veces, lo negó, ¿no? 5 veces lo negó y bueno, cuando el maestro pasó, definitivamente Pedro, perdón, cuando cantó el gallo, Pedro sintió que
realmente había fallado y había caído en lo que no debió haber caído. Y cuando el maestro le dio una mirada que pasó después de haber sido interrogado por Anás y golpeado por su criado, por su siervo, entonces Jesús le dio una mirada asombrosamente conmovedora, extraordinariamente conmovedora, llena de todo tipo de amor a Pedro, y Pedro pensó que había traicionado al maestro, de manera de que ya había perdido la posibilidad de ser embajador del reino en la tierra, y definitivamente eso le causó dolor y lloró amargamente. Yo pienso que definitivamente aquello que no podemos aprender, no hay más que el maestro de maestros, la vida misma. Y es importante estar claro que todo lo que salga de nosotros se va a volver a nosotros por la ley de causa y efecto. Y además de eso, vamos a tener que disponernos a esa devolución y además de eso a las circunstancias que no tienen que ver con lo que salga de nosotros, sino más bien las circunstancias en las cuales nos vemos envueltos. Gracias por meditar sobre esta lectura y por dar sus opiniones o cualquier inquietud que surja. Adelante, estimado Ramón, o no sé si alguno de los más miembros de la familia. Sí, está Ramoncito esperando, si me permiten, está para darle una bienvenida también al señor Ángel, que ya se agregó a la reunión, y a Ana Lucía. Estaban aquí, entonces, pues bienvenidos. Y, pues adelante. No sé si Ramón o alguien de la familia Mora que desean la palabra, la tienen ahora mismo. Hermano Marcelino, no sé si se me escucha bien. ¿Se Sí, me sí, lo escucha escuchamos bien? bien, 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 estimado Ramón. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una que, o sea, somos un planeta experimental. Tenemos un gobierno planetario seráfico y hay un conjunto de ángeles que están acá, digamos que en la plena disposición para ayudarnos. Entre los años 40 a 55, obviamente que ellos estuvieron en operación para evitar circunstancias de lo que pudimos llamar la Tercera Guerra Mundial. De repente, si dan demasiada información a la humanidad, hayan podido cometer errores, ya que vemos que muchas veces los ángeles no son perfectos. Esa es la pregunta. ¿Pueden los ángeles cometer errores? No son Pues, perfectos. ¿pueden los ángeles Y cometer errores? como parte, Lo que pasa es que se te corta un poquito la, la Sí, comunicación. ¿pueden los ángeles cometer errores al darnos demasiada información de repente si dieron informaciones científicas o algo que haya acelerado que se haya construido la bomba atómica? Puedo yo también preguntar lo siguiente. Hay parte de las inestabilidades de la vida. Específicamente en el documento 354, Jesús dijo, mi Padre, que me los otorgó, es el más grande de todos y nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre. Al vislumbrar las multitudes obras de Dios y contemplar la inmensidad asombrosa de la creación casi ilimitada de Dios, podéis vacilar en vuestro concepto de su primacía, pero no debéis vacilar en aceptarle como firme y sempiternamente entronizado en el centro paradisiaco de todas las cosas y como Padre benéfico de todos los seres inteligentes. No hay sino un Dios y Padre de todos, que está por encima de todo en todo, y Él es ante todas las cosas, y Él radica en todas las cosas. Entonces, ahí nos habla de un conjunto de inestabilidades que tenemos que pasar nosotros los seres humanos. Entonces yo digo, como yo fui a una formación de repente en un cuerpo técnico de tránsito y transporte terrestre, llámese policial, allí se nos forma como en un campo de batalla, realmente que es un campo de batalla,
para uno poder graduarse y para sobrevivir ese conjunto, llámese formaciones militares, cada uno de ustedes, si ha algunos estado en formaciones militares. Entonces, este mundo sería una escuela como un campo de batalla para ganarnos, digamos que lo que nosotros llamamos la salvación de vida eterna, aunque sea la sobrevivencia. Interesante, Ramón, interesante. Vamos a tratar de resumir para que nos alcance el tiempo para los demás aportes. Muy rápidamente, los ángeles, por supuesto, pueden cometer errores y eso se confirma con el apoyo que le dio la tercera parte de las estrellas del cielo, como dicen allí en el Apocalipsis de la Biblia, que se confirma en Urantia, quizás un tercio de los que estaban en el universo, perdón, sistema de mundo de Satania, apoyaron a Lucifer. Eh, a Dios gracias, la venida de Gabriel y la guerra en los cielos hizo que probablemente eso bajara. Y finalmente, 37 príncipes planetarios siguieron apoyando a Lucifer. En todo caso, ellos pueden cometer errores. Incluso acá pudieran cometer errores, ¿no? En cuanto a las revelaciones que se nos dieron, es muy importante estar claro que fueron sometidas esas revelaciones a opiniones de sus superiores y finalmente fueron autorizadas, de manera que en estas revelaciones dadas no hay posibilidad de expresar que hay errores porque fueron no solamente elaboradas, chequeadas, sino fueron autorizadas por sus superiores. De manera pues de que es una de las revelaciones más extraordinarias que se ha dado y aunque la parte humana siempre va a estar allí en mínimo grado, piensa Marcelino, lo menos distorsionado de la historia planetaria a nivel escrito. Entonces tenemos que aprovechar y tenemos que sentirnos altísimamente privilegiados. Y con respecto a las dificultades, no olviden que tenemos un mundo con una enorme cantidad de situaciones que generalmente no las tienen los mundos que son más normales. Primero, tenemos el gran problema de la caída de Caligastia. Luego, el gran problema de la caída de Adán y Eva. También tenemos el gran problema, no digamos problema, pero sí algo que no resulta tan sencillo, de que seamos un planeta decimal, es decir, un planeta de experimentación. Eso causa a veces muchas dificultades con la biología de los seres vivos, plantas, animales, ser humano. Y también tenemos la cosa inusual que se experimentó con una primera raza que no estaba dentro de las 6 razas de color. También tenemos el aspecto de lo inusual, de la enorme mutación que se produjo con las 6 razas de color que no surgen de esa manera. Entonces hay muchas cosas nuevas y por esa razón tienen las dificultades que tienen los seres y las razas o tenemos las razas planetarias. Entonces, tener paciencia, pero no olvidemos que tenemos además de todas estas revelaciones que se nos han dado, especialmente las últimas, tenemos el gran mensaje de Micael en Jesús, tenemos el gran testimonio y tenemos el Espíritu de la verdad que nos da esa fuerza para seguir adelante y tenemos el refuerzo de esta quinta luz urantiana. Entonces tenemos en qué seguir adelante porque hay un equipo celeste que está en nosotros, un Padre que nos habita como chispa, un Hijo que nos envuelve como energía, una Madre que fluye como energía divina también con sus 7 espíritus y unos ángeles que nos acompañan, ángeles leales que nos acompañan. Así que a seguir adelante con mucha fuerza, superando todo y saber que el mundo va hacia la luz y a la vida. No hay ninguna posibilidad de pensar que el mundo vaya a la autodestrucción, sino aún con todas las dificultades y a lo mejor Dios no lo permita, una guerra adicional mundial, otras más, quizás no una, sino otras. Entonces vamos a ir finalmente al nivel de luz y el nivel de vida. Disculpe, hermano Arturo, que le hizo esperar un poquito. Creo que está ocupado Arturito ahorita. Ok, Pero bueno, está Aníbal también esperando la palabra. Podemos darle la palabra a Aníbal y después a Arturito. Con respecto a la pregunta de Humberto,
Eh, Humberto, antes de mencionar acerca de la información de Los Ángeles para producir armas nucleares, me imagino que era la pregunta o una bomba atómica, hablaba de otras cosas que yo casi no entendí porque se interrumpía mucho, pero creo que estaba hablando acerca de la revelación durante el siglo pasado, entre los años, pues él mencionaba eso. De todas maneras, si ustedes ven el índice, no son los ángeles solamente los que escribieron estas cosas, es que también hay, por ejemplo, mensajeros solitarios, hay Melquisedecs que escribieron esos documentos, no solamente son ángeles, y que si dieron mucha información, pues el libro Urantia no dice cómo hacer una bomba atómica, no dice. Incluso los desarrollos científicos en esa época también, durante los años, desde 1905 para adelante, cuando Einstein produjo la teoría eh, especial de la relatividad y explicó el efecto fotoeléctrico y la descripción del átomo fue avanzando porque hubo muchos científicos, pero muchos, que se dedicaron a investigar ese tema. Entonces, todo ese montón de conocimientos fueron los que dieron lugar a que se produjera el contenido teórico en la física para producir armas nucleares o la bomba atómica. Y incluso Einstein se oponía a eso y escribió una carta a Roosevelt, al presidente de los Estados Unidos, para que parara prácticamente el proyecto Manhattan, que era para producir esas armas. Mm. Entonces, no es que el libro Urantia tenga información sobre cómo hacer eso. Y todo eso se debe pues a cosas naturales porque existen materiales radiactivos en la naturaleza, sí, como el uranio, el torio, el radio, el radón, el cobalto 60, el cesio 137, el polonio 210, el potasio 40. El potasio 40 nos lo comemos en los bananos, cada vez que comemos un banano estamos comiendo material radiactivo y estamos produciendo un poquitico de radiación. Sí, cuando vamos a hacer una radiografía nos están aplicando de radiación del elemento que se llama radio. Ay, Y la radiación pues es alfa, beta y gamma y son radiaciones muy poderosas. El libro Urantia dice que cuando la energía se va condensando y el movimiento va disminuyendo, ese movimiento llega al punto en que prácticamente es cero. Y ocurre la primera medición material, que es la de los ultimatones. Y todo está formado por ultimatones en última instancia, pues. Entonces, cuando se produce la energía en forma, como en una arma nuclear, que se bombardea el uranio, creo que es el uranio 90, con, con, con neutrones muy rápidos y protones, creo que eran protones o neutrones. Entonces se libera mucha energía porque se le da como más movimiento a esa energía que está casi, casi quieta y se libera una cantidad increíble de energía que Einstein la había predicho con la ecuación E igual a mc al cuadrado. Y es en realidad muy poderosa. Es una cantidad muy pequeñita de materia que produce una gran cantidad de energía. Y los efectos devastadores son muy grandes, como lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, donde a esa pobre gente les tiraron esas bombas. Y yo estuve en Hiroshima. Eso fue terrible. Eso fue aterrador. Eso es como un infierno en la tierra. Y eso era lo que no quería Einstein que ocurriera en este planeta. Una
una situación tan catastrófica como esa. Y con respecto, yo creo que lo que dice Humberto es porque de pronto con las armas nucleares se va a destruir el planeta, pero precisamente habíamos acabado de leer. En el libro Urantia dice que Micael de Nevadón regresará. Entonces, si el planeta va a estar destruido, pues no va a regresar. Pero el libro de Urantia dice que sí va a regresar, o sea que el planeta no lo van a destruir. Así es que tranquilos que no va a haber una hecatombe de esa magnitud. Sí. Gracias. Gracias. Adelante, Lenita. Bueno, gracias. Realmente yo quería decir que con razón ahora entiendo con esa radiación que nos comemos, con razón ahora entiendo por qué a veces exploto. Pero bueno, ya no tengo remedio. No, mentiras. Ok, entonces mejor le damos la palabra a Arturo porque yo digo creo que puras cosas raras. Adelante, Arturito, y después a Adelante, hermano Omedio. Arturo. Qué bueno que nos va a dirigir la palabra. Adelante. Buenas tardes, excelente día a todos. Gracias por la invitación, Marcelino, como siempre. Es un momento muy honorable estar con ustedes, sobre todo muy bendecido, y es un gran honor siempre acompañarlos. Bueno, nada más mi participación, mi punto de vista sobre lo que habías leído, porque prácticamente Aníbal ya dijo mucho y todos han dado unos aportes muy grandes. Ya no vale la pena repetir lo que se ha dicho. Pero, por ejemplo, precisamente el día de hoy tuve una plática extensa con mi hermanito Ramón, estuvimos hablando por teléfono, y precisamente le estaba diciendo exactamente lo que tú explicaste con la lectura del libro de Gracia. Lo que le pasó precisamente a Pedro, le estaba diciendo que en nuestro caso personal, en la vida cotidiana, nosotros como urantianos seguimos cometiendo ese tipo de tropiezos con nuestro ego, de tal manera que incluso los lectores veteranos del libro de Urantia llegan a tener tal ego tan fuerte que ya no son capaces de escuchar, ¿no? Ni de aprender porque ya suponen que lo tienen todo el conocimiento por el parte del libro. Y luego nuestra propia experiencia personal le comentaba a Ramón, hablándole de un hecho de que nosotros somos necios como seres humanos, muy necios, a pesar de que tenemos una dotación mental y una ayuda espiritual tremenda para poder comprender cosas que no necesariamente necesitamos aprender por la experiencia misma de la vida, sino por la experiencia misma de otros. No, pero nosotros somos necios, aferrados. Yo quiero caer, déjame experimentar qué se siente caer. Y ahí vamos. Pero pues, si ya viste que el otro hermano lo que le pasó y eso te puede ocurrir a ti, ¿para qué lo haces? ¿No? Yo tengo que vivir también la misma experiencia. Y por desgracia, eh, no escuchamos esas sabias palabras de la enseñanza de Jesús a Pedro, que para mí son muy valiosas, porque algo que yo procuro hacer en mi vida y tengo, creo que es parte inherente a mi vida, es aprender de los demás. Yo algo que me enfoco mucho es que si Marcelino ya aprendió algo y nos lo está compartiendo, lo tomo para mi vida precisamente porque él ya compartió esa experiencia y mucho de lo que nosotros podemos crecer gracias a los grupos es por la experiencia de otros que nos narran sus vivencias propias y eso nos ayuda a nuestro propio crecimiento. Pero nosotros limitamos nuestro crecimiento porque queremos vivir una experiencia o simplemente no tenemos la capacidad de comprender la experiencia del otro, que la vida, ahora sí como tú lo has dicho muy bien, Marcelino, el gran maestro de la vida nos va a hacer aprenderla, ya sea por las buenas o por las malas. Para mí esa es una enseñanza única. Ojalá aprendamos a comprender, a razonar y a discernir la enseñanza que viene de otros, sin necesidad de a veces vivirla, porque eso nos va a hacer que acortemos el aprendizaje y podamos madurar más rápido. Sería lo ideal, pero no, nosotros somos muy necios. A mí me pasa también, lo reconozco, como ser humano hay cosas
que me falta de repente la paciencia, la humildad, la sencillez, es bastante, pero vamos por ese camino. Pero definitivamente cuando alguien me comparte una enseñanza, una experiencia muy vívida sobre las cosas que nos pueden hacer madurar, definitivamente para mí es primordial darle esa prioridad de aprendizaje. Gracias, es todo lo que quería comentar, Marcelo, gracias. Un Gracias, abrazo gracias, familiar. estimado hermano, porque es un aporte extraordinario y nos sirve, porque ¿para qué vamos a reunirnos acá si no vamos a tratar de practicarlo? Lo que dice Elenita, tratar de ver cómo lo logro practicar, pero Elenita, usted nunca explota, usted explota de positividad, hasta ahora no, las explosiones suyas han sido de positividad. Yo sigo acá sin electricidad, por acá estaba utilizando el celular, pero ahora ya no me están escribiendo mucho, entonces lo estoy utilizando para dar un poco de claridad aquí. Bien, antes de darle la palabra a nuestra estimada Melín Ramón, confirmar lo de Pedro, que por cierto, una de las cosas que es interesante es por qué Jesús, claro, sería una pregunta interesante para la próxima reunión o cualquier opinión que se pueda dar al respecto. ¿Por qué le pregunta tres veces a Pedro si me amas? Si me amas en el lago de Galilea después de resucitar. Piensa Marcelino que tiene mucho que ver con el hecho de que Pedro amaba a Jesús humano, sí, lo amaba, pero no amaba a los demás como amaba a Jesús. Entonces era como que amara a los demás para poder amar a ese creador. Entonces el amor a Dios se manifiesta en el amor que tengamos hacia los demás. Decir que amamos a Dios y no amamos a los demás, pues no es verdad que amamos a Dios. Y eso es lo que, en mi opinión, le insistió Jesús a Pedro. Tenga amor por mis ovejas, mi rebaño, y por favor sobrellévelos y por favor dispóngase que de verdad es necesario sembrar la semilla de este mensaje que mi Padre ha querido dejar a través de mí. Eso quiso decirle Jesús. En todo caso, sería una reflexión para cualquier otra opinión adicional. Adelante, estimada Ombelín. Bueno, yo quería agregar que yo en lo personal no creo que el planeta Tierra o el planeta Urantia se vaya a destruir o que nos vayamos a extinguir, porque durante toda la historia, si ustedes investigan, hemos tenido dos oportunidades de que la Tierra iba a ser destruida por bombas nucleares, así a nivel global. Pero me imagino yo que el Padre Universal ha mandado a sus agentes celestiales para proteger el planeta en esas ocasiones. Por ejemplo, una vez, creo que fue cuando se llamaba antes la Unión Soviética, por allá en Rusia, ellos recibieron una falsa alarma de que le iba a llegar una bomba o una amenaza de Estados Unidos. Entonces le dijeron a él que lanzara una bomba nuclear al Estados Unidos, y eso iba a afectar no solamente a esa nación, sino a muchos otros países. Pero aún así, él tuvo más humanidad y decidió desobedecer a su jefe y no hacerlo porque él estaba pensando que también esas personas tienen familia, tienen hijos, son seres vivos, que son también seres creados por Dios. Y después a la final le dieron la razón a él porque resulta que era una falsa alarma. Por otro lado, yo leí que no es aunque no sea el caso de Urantia, no me acuerdo en qué parte del libro de Urantia lo leí, que si algún planeta de verdad va a ser completamente destruido, vienen los seres celestiales mucho antes a buscar a los hijos de Dios para, ¿cómo que se llama? Para desmaterializarlos y pasarlos de una vez a las moradas celestiales. O sea que ellos no van a morir de manera como nosotros conocemos, que es la manera natural, sino que ellos de una vez se desmaterializan y pasan a las moradas celestiales. Por otro lado, he sabido que todos esos lugares que lamentablemente mucho han sido destruidos por guerra, siempre la gente dice que se siente en esos lugares una energía pesada. Así las personas no crean en fantasmas ni nada de eso, pero creo que ellos dicen que se siente una energía pesada. Quiere decir que toda la materia del planeta Tierra tiene memoria.
todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, queda grabado en el ambiente. Y me imagino que en esos espacios donde hubo guerra, eso es lo que transmite ese espacio, la memoria de lo que pasó ahí, y por eso se siente una energía pesada. También yo veo que todavía falta muchos años para que venga Jesús por segunda vez, aunque muchas iglesias dicen que ya estamos a finales de los tiempos, porque no sé por qué, pero la iglesia cree que si hay guerra, si hay hambruna, es porque ya el mundo se va a acabar y va a venir Jesús a salvarnos a todos. Pero en el caso mío yo creo que todavía falta mucho para que Jesús venga, porque tengo entendido pues que para que Jesús venga por segunda vez tenemos que estar en la séptima revelación, que es la etapa de luz y vida, y tenemos que haber ya evolucionado lo suficiente en lo espiritual y en conciencia, pero en Urantia todavía veo que a nivel global muchas personas les falta mucho evolucionar en ese aspecto, porque si de verdad todos estuviéramos evolucionados lo suficiente en lo espiritual para amar a nuestro prójimo, no hubiera guerra, no existieran las bombas nucleares ni ninguna arma de destrucción, y todos los países fuéramos felices, incluyendo Irán, incluyendo Siria, todos esos países que han estado en guerra. Por otro lado, creo que lo que ha estado pasando en el Medio Oriente es parte también de la profecía que han hablado los profetas que salen en el Antiguo Testamento de la Biblia. Eso es lo que yo quería agregar. Gracias, Omeilí. Rápidamente, ampliando un poquito una de las cosas que dijo Omeilí, sí, ahí dicen que cuando vino Adán y Eva, que fueron rematerializados acá, entonces dice que en el caso de que un planeta pueda tener el peligro de que la humanidad se pudiera destruir con cualquier cataclismo, entonces se practicaría la técnica de desmaterializar a las personalidades salvables para llevarlas a otro planeta, no directamente a las moradas morontiales, pero sí a otro planeta donde va a continuar ese proceso de avance evolutivo. Dice que cuando una sociedad se inicia, no se va a poder obstaculizar ese progreso de la sociedad. Adelante, estimado Ramón. Sí, quería hacer esta pregunta, hermano Celino. Sabe que el libro Durantia nos habla de un supervisor, Tabamantia, por allí en el documento 73, sección 0, párrafo 3. Supervisor soberano para la serie de mundos decimales o experimentales. Me imagino que a él le asignan esa serie de mundos experimentales y decimales. Dice que vino a inspeccionar el planeta y después de haber realizado su estudio de proceso racial, recomendó debidamente a Urantia se le otorgara hijos materiales. Pero posteriormente dice que no hace mucho tiempo, eso lo dice en el documento 108, sección 3, con párrafo 5, página 1189. Dice, no hace mucho tiempo, Urantia tuvo una inspección periódica de este tipo por parte de Tabamantia, el supervisor soberano de los planetas de experimentos de vida en el universo de Nevadón. Ahora mi pregunta es, ¿puede este supervisor, digamos que dar asesoría al gobierno planetario seráfico y a su vez, si hay algún error, indicarle o darle algunas sugerencias? Pudiera ser, pudiera ser. No olvidemos que siempre en cada una de las funciones o en cada una de las situaciones universales, siempre se busca la forma de la cooperación de los seres más calificados. Por esa razón, la persona inicial de cada uno de las órdenes creadas, el que se ha creado inicialmente siempre es el jefe de determinada agrupación. Entonces, sí, pudiera dar opiniones, pudiera dar sugerencias, indiscutiblemente que eso pudiera ayudar. Pero todo eso tiene que ser de alguna manera conectado
con las demás autoridades. Ellos tienen mucho respeto por las autoridades planetarias, especialmente las autoridades que se colocaron después de Pentecostés con el gobierno planetario seráfico. Entonces ellos pueden dar sugerencias, pero siempre la decisión final la va a tener estas autoridades de acuerdo a las sugerencias que reciba de las jerarquías superiores, ¿no? Entonces eso es importante. Adelante, estimado Douglas. Sí, bueno, con respecto a la lectura que Marcelino tú hiciste con el caso de Jesús y Pedro, nos damos cuenta pues de que nuestro Señor, él también amonestaba, ¿verdad? A sus allegados. Y sabemos que cuando uno quiere a alguien, pues le hace esos llamados de atención, ¿verdad? Pero el asunto está y el punto está y esa es la enseñanza que nos deja nuestro Señor, de que hay que saberlo hacer, ¿verdad? De manera amorosa, sutil, pues no como se dan casos y hemos caído siempre algunas veces en esos casos de que uno, pues, no lo sabe hacer, pues, como decimos aquí en nuestro país, este, sin pelo en la lengua, pues, ¿entiendes? Entonces pienso yo, pues, que esta es una de las grandes enseñanzas que nos deja nuestro Señor, ¿verdad? Y que forma parte de nuestro aprendizaje y crecimiento espiritual, ¿verdad? El cultivar, ¿verdad? Esa forma de relacionarnos con nuestros semejantes, ¿verdad? Incluso hasta con nuestros mismos hijos, ¿verdad? Con nuestros padres, etcétera, amistades, ¿verdad? Para así evitar esos malos entendidos, esos roces, esas asperezas, pues, ¿verdad? Entonces, veo aquí y sé que ustedes también, pues, ese gran detalle y gran punto para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, quería aportar eso. Gracias, hermano Douglas. Elenita. No, pues estamos bien. Démosle la palabra a Aníbal, que también está pidiéndola. Y después podemos Es, ya darle otra preguntita que tenemos pendiente ahí. Ok. sí, Omelín mencionó que de pronto no nos dejarían tener la tecnología que tenemos para que no nos autodestruyamos o algo así parecido, dijo. Bueno, yo lo que quería decir es que la tecnología no es mala de por sí. Lo que es malo es la intención y la utilización, o podría ser malo la intención o la utilización de la tecnología. Y el libro Urantia enfatiza de que la tecnología muy avanzada crea una situación desastrosa cuando la espiritualidad es muy baja. Eso sí es otra cosa, pues también que hay que considerar. Pero la tecnología de por sí no es mala. La inteligencia artificial no es mala. Las bombas, la energía nuclear no es mala. Lo malo es la intención o la utilización que se puede hacer de eso. Y también la falta, la poca espiritualidad de las personas que hacen estos avances tecnológicos. Sí, eso sí es desastroso cuando la intención es mala o cuando la utilización es mala, porque hay casos de inteligencia artificial donde la intención es bien mala. ¿Cómo se Sí. le ocurre a un programador de computadores meter en un programa de esos cosas para que un niño se vuelva adicto y después el mismo programa convence al niño que se suicide? Eso es malo y tiene una aplicación muy mala y es me imagino yo, porque es que el programador tiene muy baja espiritualidad. Claro, Gracias, eso era lo claro. que iba a decir. Así es. Elenita, ¿algo pendiente allí?
Por favor, Sí, antes, Lenita, quien quiera darnos una pequeña oración final, por favor, para que se disponga, aunque sea breve, para una oración de cierre. Adelante, Lenita. bueno, estábamos comentando hace unos días sobre esto y yo tengo duda, pero, o bueno, tenía esta duda, pero supongo que muchos por ahí pudieran tener la misma duda y dijimos que íbamos a hacer esta pregunta para todos. Entonces, la pregunta es, ¿la personalidad que me fue dada eh, viene con los defectos que yo tengo como ser humano? O esos defectos son el resultado de la crianza que me fue dada cuando yo era niña. O sea, los defectos, ¿vienen con mi personalidad que me da el padre o simplemente se me van dando o se me van generando con mis vivencias? Esa era la pregunta. Gracias, Elenita. Sí, ya tengo pocos minutos en la pila, pero creo que nos va a dar tiempo, en vista de la falla de electricidad. Bien, Elenita, muy interesante esa pregunta. Rápidamente, Ujú. la personalidad es un don, un regalo, un verdadero regalo que Dios nos da, el Padre Universal nos da, viene del Padre, así como vienen los ajustadores. La personalidad, dicen los reveladores, que llega un poco antes o que llega antes del ajustador. Hay unos facilitadores o facilitadoras que piensan que desde el vientre materno se da la personalidad, otros que al nacer, otros que un poco después. Bueno, yo tengo mi punto de vista, pero bueno, ya eso sería en una otra oportunidad donde podíamos dar ese punto de vista en cuanto al momento en que llega. Pero llega antes. Y entonces la personalidad, antes de llegar, está sin identidad. Es un don, un regalo que no tiene identidad. No se podría llamar Pedro, no se podría llamar Juana. Viene sin identidad. No se podría decir que viene con virtudes o viene con defectos, porque es sin identidad. Es un regalo del Padre para todas las criaturas. Y la personalidad, cuando llega, inmediatamente se conecta con la mente, se conecta con el cuerpo que la recibe, el cuerpo físico, la energía física que la recibe, y se conecta con esos aspectos que han sido heredados de la mamá y del papá. Todas esas tendencias favorables o desfavorables las tiene esa mente a la que llega la personalidad, la tiene ese cuerpo a la que llega la personalidad. Entonces esa personalidad, estando allí con el humano, se identifica con el humano, lo empieza a diferenciar de los animales. ¿Y qué ocurre? Que definitivamente cuando la mente tiene su primera decisión moral, alcanza el libre albedrío pleno, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y eso se lo causa el espíritu número 7, ayudante de sabiduría, al niño y a la niña, y por supuesto, ayudado pues por el espíritu número 6, el de adoración. Y entonces, al tener la primera decisión moral, entonces comienza, no solo llega la chispa divina del ajustador, sino comienza el alma humana, la mamá del alma, la mente que coopera por fe, el papá del alma, la chispa del ajustador que llega. Entonces, esa personalidad empieza a su pleno funcionamiento, dicen los reveladores, en el instante de la primera decisión moral, cuando entra al circuito del logro número 7, es decir, al nivel del logro más bajo. Y a partir de allí comienza ese proceso de crecimiento. Cuando la personalidad se conecta o está conectada con la criatura, entonces es como un pulpo, es como una especie de envoltorio, es como una especie de imán que unifica todos los elementos del yo humano. Une la mente con el alma y con el cuerpo humano, y une
la chispa divina también al cobijo de la personalidad. La personalidad unifica esos cuatro elementos: un padre como chispa divina, un alma que se comienza, una mente que está allí en la criatura y un cuerpo de la criatura. Es un unificador. Además de eso, la personalidad es la que hace posible que se reconozca a una persona con cuerpo morontial, con cuerpo espiritual, de cualquier nivel. Entonces, eso, por cierto, fue una de las preguntas al inicio de la reunión. Entonces, esa es la fusión de la personalidad. Todos los defectos que tenga la criatura va a formar parte de la personalidad. Todas las virtudes que tenga la criatura va a formar parte de la personalidad. Si el alma sobrevive a la muerte, la personalidad sobrevive. Pero si un ser se autodestruye y no sobrevive el alma, la personalidad no sobrevive. La personalidad no regresa al Padre sin identidad, regresa al Ser Supremo, pero sin identidad, tal como llegó. Entonces, pero si el humano sobrevive, sigue con el humano y forma parte del humano. Toda virtud o todo defecto forma parte de la personalidad, aunque no haya sido por causa de ese don, sino más bien por causa de las tendencias que recibió la mente por parte de la cadena de su papá y de su mamá, además de todas las experiencias que vivió en el vientre, las circunstancias que vivió al nacer y todo lo que tiene que ver con la vida personal. Hay circunstancias que ayudan a fortalecer el carácter, hay circunstancias que ayudan a debilitar el carácter, y todas esas fortalezas y debilidades del carácter forman parte de la personalidad. La personalidad brilla creciendo o se pudiera oscurecer decreciendo. Entonces es importante que tengamos claro eso, y gracias, Lenita, por esta pregunta tan interesante. Y disculpe, Aníbal, ya estamos terminando, pero disculpe que lo hice esperar un poquito. Adelante, Aníbal. Perdón, Elenita, disculpe. No, es la dueña de Samsung quien quiere la palabra. No, solamente quería saber qué relación tiene la conducta en todo lo que acabas de hablar, Marcelo. ¿Perdón? La conducta, ¿qué hay de la conducta con respecto a la personalidad? La conducta que tenga Yarima, la conducta que tenga Yarima va a depender de cuán se deja Yarima llevar del impulso del ajustador o cuán se deja Yarima llevar del impulso del ego, ¿no? Yarima puede tener una enorme cantidad de circunstancias de la vida personal, pero como tiene mente normal, a Dios gracias, tiene un ajustador, tiene un hijo que la envuelve, tiene una madre que fluye con sus 7 espíritus, tiene unos ángeles que la protejan. Va a depender de cuán disposición tenga Yarima a hacerle caso al impulso del espíritu para bien de Yarima y bien del prójimo, o cuál disposición tiene Yarima para hacerle caso al ego, para daño al yo y daño al prójimo. Entonces va a depender de esa disposición de Yarima a seguir uno de los dos caminos. Y de eso va a depender la conducta de un ser. Y forma parte de la personalidad esa conducta. Perfecto. Gracias, señor Marcelino. Aníbal. Sí, vamos así. Bueno, me gustó mucho lo que dijo Marcelino. Y Humberto había dicho que si este planeta era como para uno, creo que sí le entendí bien, como para empezar desde cero y arrancar para arriba. Y ahorita Elenita habla de las deficiencias y de los defectos y cosas así. Bueno, resulta que estamos en un planeta que el mismo Jesús dijo que es un valle, no de lágrimas, sino que es el yunque donde vamos a forjar el alma que nos va a permitir transferir esa, esa ese asiento de personalidad que está en la mente material hacia el alma. ¿Y para qué? Pues para poder sobrevivir, porque el cuerpo material, que es defectuoso, que tiene muchas deficiencias, no va a sobrevivir. Entonces, ¿y por qué ocurre todo eso? Ocurre simplemente porque el ajustador, que es Dios,
quiere estar cerca de esta experiencia que nosotros vamos a tener y la quiere y quiere empezar desde lo como de lo mínimo, porque este Dios quiere vivir la experiencia que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué la quiere vivir? Pues simplemente porque hay otro Dios, el Dios supremo, que está en evolución y que está acumulando todo esto. Es decir, en otras palabras, Dios necesita la experiencia de Lenita, la de Douglas, la de Javier, la de Marcelino, la de Samsung SMA146U, la de Alfonso, la de Ana Lucía, etcétera. La de Hilaria también que me aparece ahí en la pantalla. Bueno, Dios gracias necesita hermano todo eso. Elenita. Gracias hermano. Se me está acabando la pila. Por favor, alguna pequeña oracioncita con la cual nos quieran bendecir. Elenita, primero quiero agradecer a Dios, a sus ángeles y a ti por este apoyo, Elenita. Fue una gran bendición. Disculpa que algunas veces por el tiempo traté de continuar por la cuestión de tiempo, pero ha sido una gran bendición tu apoyo. No sé si quién nos quiere dar una oración final, aunque sea corta, para despedirnos. Yo, antes de que se le acabe la batería y podamos Sí, despedirnos, adelante. simplemente también agradecer, Padre amado, que estás aquí entre nosotros. Te damos gracias por esta reunión donde aprendemos, donde compartimos los conocimientos que tú nos has proveído a través de esta revelación número 5. Gracias, gracias por eh, la posibilidad de reunirnos todos en este momento. Gracias por estar con nosotros, gracias por fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, con el deseo de querer capacitarnos más y poder seguir tu guía hacia ti. También te pido humildemente por las personas que están sufriendo en todo este alboroto mundial, las que más sufren, las ponemos en oración cerca de ti, por favor. Compadécete de ellos y bríndales protección, amor, lo que más necesiten. Nos duele ver la tristeza del mundo y solo nos queda pedirte por ellos, Padre. Gracias por estar entre nosotros y favorecernos con tu protección para los que no estamos sufriendo, como los que sí están sufriendo lejos y que se sienten solos. Te damos gracias porque nuestro planeta, a pesar de todo, algún día va a ser un planeta de luz y vida. Bendito seas, Padre, y alabado por todos nosotros. Amén. Muchas gracias. Se nos fue Marcelino. No sé si alguien guste comentar algo más. Don Aníbal o Douglas o Ramón, que también por ahí estaban. Permiso. Bueno, excelente, excelente jornada. Fue de gran provecho. Y bueno, nos veremos por lo menos de mi parte, el próximo miércoles, porque me tengo que retirar también. Y Ok. bueno, y una gran bendición para todos. Nos vemos. Dios me lo bendiga en esta semana y por siempre. Muchísimas Chaito, gracias. chaito todo. Gracias. Chao, Buenas gracias. noches a todos, un placer. Fue muy interesante la reunión de hoy. Muchas gracias, chicos. Como Gracias. siempre es un gusto. Buenas noches Bendiciones. a todos. Gracias. Yo no voy a cortar la reunión hasta que Alfonsito tome la palabra antes de irnos. Los que gusten y quieran quedarse también son bienvenidos. Adelante, Alfonsito. No, simplemente una disculpa por mi impaciencia que me desespera que no se me atienda y me creo muy importante, ¿verdad? Mi ego me dice que yo soy más importante que todos y yo creo que hay que trabajar en eso, ¿verdad? Pero sí, yo entendí que me impacienté porque no se me daba la oportunidad de expresar lo que según yo creía que lo que iba a decir era muy bonito y todos lo querían escuchar, pero desafortunadamente mi ego me ganó y me sentí muy, ¿cómo se dice? Me ofendí, pero así nomás. Pero ya después de lo que dijo Marcelino de Pedro, dije, ay, me tiraron una piedrota, pero bien fuerte. Aquí mira.
Ahí mero te cayó. No, pero sí, sí, tenemos, yo sí entiendo que tenemos a veces unos nuestros maneras de ser incorrectas, ¿no? Y no, yo confío en el amor de todos ustedes y la comprensión para que a veces pues me entiendan, ¿no? Que hay algo, si algo que no me gusta, pues también se demuestra, ¿no? Que no me gustó, pero y perdón otra vez. Gracias. Que No, Dios los bendiga tranquilo. a todos y es un placer estar con ustedes. Sí, no, gracias Alfonsito por esa humildad de disculparte. Bueno, en mi caso yo creo que no pasa nada, somos humanos y todos estamos en el proceso de perfección, acuérdate. De hecho, por eso fue mi pregunta de la personalidad, porque en algún momento también yo he sentido que digo, a ver, espérate, entonces, ¿cómo voy a ser perfecta o cómo me voy a, a a fusionar con mi ajustador si estoy más defectuosa que nada? Tengo mucho que mejorar, tengo mucho con qué lidiar en mi persona, ¿verdad? Y siento que a lo mejor algunos de ustedes se sientan en la misma, pero esa fue mi duda. Entonces digo yo, bueno, ok, entonces, ¿cómo voy a hacerle? Si yo sé que tengo muchos defectos por mejorar, por eso era mi pregunta. ¿Mis defectos vienen con mi personalidad Sí, o son parte de lo que yo ya voy aquí generando con esta vida, ¿verdad? Entonces, porque digo, si vienen con mi personalidad, pero, cómo es que voy a darle, voy a avanzar para poder ser una con mi ajustador? Esa fue mi duda, pero bueno, hablando ya con Marcelino, eso ya me quedó claro y además me da tranquilidad saber que no es parte de mi personalidad defectuosa, más bien es algo que aquí se me no, vino con... lo bueno es que reconocí aceptar que somos imperfectos. Lo Así, son, así comienzo yo. sí, Señor, perdóname por mi imperfección, perdóname por si te he ofendido, perdóname, pero nomás lo que hago por ti va con toda sinceridad y con todo cariño, o sea que como dicen en la Iglesia Católica, no nos mires lo que hacemos mal, sino la fe con la que te perseguimos, ¿verdad? Así se ándale. dice una frase en la Iglesia Católica. No mires Sí, nuestros pecados, sino con la fe que te perseguimos. así es. ¿Verdad? Entonces Sí, yo digo, pues la primera, si reconocemos, si entendemos y decimos, ¿sabes qué? Soy imperfecto, tengo varias fallas, pero mira lo bueno en mí, míralo. Y por eso dice, bendito Dios, que nos ha vestido como Él nos mira, como Él nos ve. O ujú, sea, la imagen que tiene Él de nosotros, no sí, nosotros de nosotros mismos. sí, ¿Verdad? exacto. Entonces, ah, Como- muy bien, la sinceridad más que nada entre nosotros es base fundamental para que todos podamos dirigirnos y llevarnos de una manera tranquila y respetuosa. Gracias. Sí, por supuesto, no, Grecia, como bien dices, lo primero es reconocer lo que, pues digamos, en lo que estamos cayendo, ¿no? Lo segundo es aceptar la voluntad del Padre, aceptar que su voluntad es que nosotros regresemos a Él. Y esa voluntad, pues nosotros la aceptamos, o sea, cuando aceptamos, cuando es nuestra voluntad hacer su voluntad, ahí es donde todo mejora. Así es de que eh, a mí me da mucha esperanza lo que comentó el señor Marcelino acerca de la personalidad. Porque entonces digo, no, sí vale la pena luchar, o bueno, no luchar, pero trabajar en en mejorar nuestra manera de ser, en controlar nuestros defectos y cambiarlos por mejores virtudes. No sé, todo, yo creo que todos lidiamos con algo, ¿no? El mal carácter, algún vicio, alguna debilidad, qué sé yo, todos sabemos lo que traemos, pero lo bonito es que está la voluntad de querer cambiar. Eso es lo que creo yo importante. No sé si Ramoncito querías comentar algo. Pues sí, lo que pasa es que la licuadora está encendida. Hay unos comentarios, no sé si tú lo pudiste leer, Elenita, y si fuera posible leerlo, le agradecería algo que escribió Arturo allí. Sí, ya lo había leído, eso fue acerca de la venida de Jesús. Sí lo había leído, si quieres lo leo nuevamente, de ahí en fuera solamente los hermanitos
nos No, saludan si y ya lo algunos se leíste, no despiden. es necesario. Ujú. Ok, sí, ya yo lo había leído, incluso fue antes de que se fuera Arturo. ¿Quién más se despidió? Bueno, Arturito también se despidió. ¿Cómo se llama la persona? Yarima también se despidió. Nos deja las bendiciones. Ana Lucía también agradece los conocimientos. Básicamente es eso, pero sí, están leídos todos los comentarios. Ujú. Así es de que, bueno, si alguien más tiene algo que comentar, ahorita es cuando. eh, y si no, pues díganos, nos estamos despidiendo para la siguiente semana. Aquí nos vemos con la presencia del señor Marcelino. Ya saben que él es el mero mero, bueno, aparte de Ramón y de Douglas que se acaba de retirar y al señor Aníbal. Por supuesto, Meilín, que también son aquí los facilitadores. Yo solo estoy de comodín, ¿eh? O sea, yo solo estoy de comodín, así que aquí los facilitadores son ellos. Ya, Pero bueno, ya lo sí, sé. nos estamos saludando Ah, para la siguiente semana. Les ¿Sale? vaya o sea bien. que ya aunque todavía estoy leyendo el libro, ya soy facilitadora. Yo ya te vi en el video de Felicidades, Omelín. presentación, así que sí, muchas Ah, felicidades. Eso es oficial. bueno, sí. Así es de Bueno, que, sí. ok, bueno, pues les digo, yo estoy aquí de comodín, les agradezco mucho la oportunidad de cooperar aquí con esta reunión y nos reunimos para la siguiente semana. Abrazos a todos, Dios me los Buenas bendiga, noches. cuídense mucho y nos vemos pronto. Bueno, Buenas Buenas noches a noches, todos. Bye bye. un gusto verlos.